Modelado intermedio de SolidWorks clase 1. Para la siguiente pieza vamos a crear nuestro croquis en el plano alzado y vamos a crear una línea constructiva partiendo del origen hacia arriba que sea vertical. Luego con el comando de línea vamos a empezar a perfilar el croquis, más o menos que nos quede a la misma altura tanto del punto del extremo de la constructiva como del punto del origen. Para eso nos podemos asistir de las líneas de referencia punteadas que van a empezar a aparecer cuando nosotros acerquemos el cursor a esa equidistancia. Vamos a empezar a crearlo más o menos por esta distancia y nos debe de quedar aproximadamente de esta forma. Ya que tengamos el croquis definido, mejor dicho el perfil, vamos a comenzar a acotarlo partiendo por lo que son las distancias de los diámetros de estas líneas verticales a lo que es la línea constructiva. Con el comando de la cota inteligente vamos a acotar de esta línea a la constructiva a una distancia de 10 milímetros. Luego la segunda distancia de esta línea a la constructiva la vamos a colocar a 13 milímetros. De esta a la constructiva lo vamos a colocar a 17 milímetros. De esta a la constructiva lo vamos a colocar a 20 milímetros. Y de aquí a la constructiva, esa equidistancia la vamos a poner a 31 milímetros. Luego vamos a continuar con las alturas. De esta línea horizontal, prácticamente todas las alturas van a ser de las horizontales a lo que es el punto del origen. Esta primera línea horizontal al origen la vamos a acotar a una altura de 13 milímetros. Luego esta al origen le vamos a poner una altura de 9.5 milímetros. De aquí a lo que es el origen le vamos a poner una altura de 7 milímetros. Y de aquí a lo que es el origen, ahí le vamos a poner una altura de 5 milímetros. Y de aquí a lo que es el origen o a esta línea, le vamos a poner una altura de 2 milímetros. Y nada más resta alinear esta vertical, ya sea con la línea o por los puntos de extremo. Hay que dejarla al mismo nivel que la de abajo. Aquí lo que yo voy a hacer es agregar una relación colineal entre esta línea, la selecciono con el botón izquierdo del cursor, presionamos el control, la tecla control en la computadora y seleccionamos esta otra vertical. Una vez que hayamos seleccionado las dos, en la ventana del Property Manager, aquí donde dice agregar relaciones, seleccionamos una relación colineal. De esa manera ya tenemos el croquis completamente definido. Vamos a ir a operaciones. Seleccionamos el comando de revolución de saliente base. Y como eje de revolución seleccionamos la constructiva que hemos dibujado partiendo del origen. Le damos en aceptar y listo. Para las extrusiones que tenemos aquí en la cara de la pieza, vamos a seleccionar primero que nada esta cara para poder crear un croquis. Cambiamos a la vista normal y con el comando de la línea constructiva partiendo del origen dibujamos una línea vertical que nos quede pegado lo que es el extremo al punto tangencial de la arista de nuestro diámetro más grande, de lo que es el círculo más grande. Luego creamos otra constructiva igual partiendo del origen, pero esta vez el extremo lo vamos a pegar ligeramente inclinada hacia el lado izquierdo y hacia abajo, que también nos quede coincidente con la arista circular. Luego con la cota inteligente vamos a crear una cota entre estas dos líneas que sea angular y que nos quede a 120 grados. Con el comando de equidistanciar entidades, seleccionamos aquí en parámetros, en el diálogo, una equidistancia de 5 milímetros y con el cursor seleccionamos la constructiva vertical y la diagonal y habilitamos la casilla que dice invertir dirección para que nos quede la equidistancia hacia el lado izquierdo de las constructivas. Le damos en aceptar y volvemos a abrir la operación de equidistanciar entidades. Modificamos el diálogo a 10 milímetros, seleccionamos las constructivas,
le damos clic en invertir la dirección y le damos en aceptar. Luego seleccionamos la herramienta de convertir entidades. Con el cursor seleccionamos el diámetro más grande, le damos en aceptar. El convertir entidades nos va a permitir sacar un croquis o convertir lo que es la arista de la pieza sólida en una entidad de croquis que podamos ocupar pues dentro de los comandos de croquis. Volvemos a seleccionar la herramienta de convertir entidades y esta vez seleccionamos la arista del círculo más pequeño, el que mide 20 milímetros de diámetro. Le damos en aceptar y listo. Con el comando de recortar entidades y la selección de recorte inteligente, vamos recortando todas las intersecciones que no vayamos a ocupar. Por ejemplo, recortamos esta, por aquí las que nos queden al interior, con mucho cuidado de no recortar las que sí vamos a necesitar. Recortamos esta punta, esta otra. Recortamos aquí la parte del interior del círculo, aquí también y esta sección. Ya que nos quede de esta manera el croquis, si tenemos habilitada la herramienta de contornos de croquis sombreados, acuérdense que les va a marcar obviamente pues el contorno que se encuentra dentro de lo que es la delimitación de nuestro croquis. Esto sería lo que vamos nosotros a extruir, a darle volumen con la operación de la extrusión. Si ya lo tenemos así, quiere decir que bueno, si ya tenemos este comando activo, así estamos bien. En el caso de que este comando esté activo y aún así se vea de esta manera, quizá alguna entidad no es coincidente y hay que revisar el croquis, o a lo mejor no cerramos bien aquí este contorno y hay que verificarlo para poderlo cerrar. Nos debe de quedar de esta manera. Ya que lo tengamos listo, seleccionamos el comando de redondeo de croquis para crear un redondeo con un radio de 10 milímetros en este punto. De esa manera se nos va a crear un redondeo entre esta línea y esta línea. Aquí le damos en aceptar, cerramos la ventana de redondeo y con el comando de matriz circular de croquis que se encuentra en la pestaña de croquis, aquí donde está el matriz lineal de croquis, le damos clic en la pestaña y aquí está el comando oculto de matriz circular de croquis. En la ventana del Property Manager, donde están los parámetros, aquí en esta sección seleccionamos el eje de matriz, que va a ser el punto del origen. Aquí donde dice número de instancias, le vamos a poner 3 instancias. Y aquí donde dice entidades para la matriz, seleccionamos todas las líneas que le corresponden a, pues obviamente las líneas que nosotros queremos copiar. Todo lo que es el croquis que acabamos de dibujar. Le damos en aceptar y ya tenemos las 3 copias de las entidades. Luego nos vamos a operaciones, seleccionamos extruir saliente base. Y aquí en la dirección 1 su condición final la vamos a mantener así, que es la que se llama hasta profundidad especificada. Y en lo que es el diálogo de la profundidad, aquí le ponemos 19 milímetros. Para los agujeros que llevamos en esta parte, vamos a crear un croquis sobre esta cara. La seleccionamos con el botón izquierdo del cursor, habilitamos la vista normal y creamos un croquis sobre la cara que tenemos aquí. Luego, con la línea, vamos a crear una línea constructiva partiendo del origen hacia abajo y la vamos a fijar lo que es el punto de extremo al punto tangencial del arco que tenemos en la parte inferior. Luego vamos a crear otra constructiva igual pegando un extremo al origen y el segundo extremo más o menos que nos quede igual con una relación a lo que es el arco para poderle dar una cota inteligente de separación angular a estas dos líneas que nos quede a 15 grados. Luego vamos a crear un círculo partiendo de lo que es el centro en el origen. Y este círculo lo vamos a acotar con un diámetro de 50 milímetros. Y lo vamos a convertir en un círculo constructivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Seleccionamos el círculo con el cursor y aquí en opciones en la ventana del Property marcamos esta casilla que dice para construcción. De esa manera el círculo nos queda pues abierto como una línea constructiva. Luego con el comando de punto vamos a dibujar un punto y vamos a acercar el cursor
a lo que es la línea constructiva que nos quedó a 15 grados, no la vertical, sino la que tenemos a 15 grados. Más o menos por aquí, que nos quede coincidente con la línea, le damos clic izquierdo para que se dibuje el punto. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer que nos quede el punto coincidente a el arco de 50 milímetros de diámetro. Aquí lo seleccionamos con el botón izquierdo, presionamos control, mantenemos control presionado y seleccionamos el arco de 50 para poder hacer una relación que sea coincidente. Ya que tengamos este punto dibujado, nos salimos de lo que es el croquis. Como pueden ver, aquí se me queda mi croquis habilitado. Y con el comando del asistente para taladro, una vez que ya hemos habilitada la herramienta de asistente para taladro, en tipo seleccionamos el tipo de taladro refrentado. En el estándar vamos a mantener el estándar ansimétrico. En el tipo podemos mantener el que ustedes quieran. En mi caso yo selecciono el perno hexagonal ANSI B18.2.3.5M. Y en el tamaño, muy importante, el tamaño debe de ser de 5 milímetros. El ajuste lo seleccionamos como cerrado. Activamos la casilla que dice mostrar ajuste de tamaño personalizado. Y en los diálogos del ajuste vamos a colocar el diámetro del taladro pasante a 5.5 milímetros. El diámetro del refrentado, lo que es la caja para el tornillo, ese lo vamos a poner a 9.5 milímetros. Y lo que es la profundidad del refrentado, este lo vamos a poner a 4 milímetros. Luego la condición final, aquí la dejamos por todo. Nos vamos a la pestaña de posiciones y seleccionamos la cara donde nosotros queremos colocar el taladro, que básicamente va a ser esta cara. Automáticamente el programa nos genera una vista de trayectoria de la operación. Básicamente vamos a ver pues la forma del taladro, la forma de la cavidad de donde va el tornillo en color amarillo, y aquí lo que nos está pidiendo es que dibujemos o seleccionemos un punto dibujado en la cara para poder colocar en esa posición nuestro taladro. Como ya habíamos dibujado el punto antes, nada más lo seleccionamos con el cursor, clic izquierdo, y ahí se nos queda fijo el taladro. Le damos en aceptar y listo. Luego lo siguiente que vamos a hacer es un corte sobre esta cara. Aquí seleccionamos esta cara, habilitamos la vista normal, seleccionamos de nuevo la cara y creamos un croquis para poder hacer un círculo sobre esta cara, más o menos por aquí. Y este círculo lo vamos a acotar con un diámetro de 6 milímetros. Luego, para lo que son las equidistancias, del punto del centro del círculo al punto del origen, vamos a crear una cota vertical que nos quede a 24 milímetros. Luego del punto del centro del círculo al punto del origen creamos una cota horizontal que nos quede a 23 milímetros. Nos vamos a operaciones, seleccionamos extruir corte y aquí tenemos dos opciones. Podemos seleccionar en la condición final de la dirección 1 por todo, si no quieren batallar, o podemos girar levemente el modelo y seleccionar esta cara que es hasta donde va a ir la operación del corte y darle doble clic. De manera automática nos selecciona el programa esta cara. Aquí lo voy a repetir, extruir corte. Le doy doble clic aquí a la cara y automáticamente el programa de manera inteligente nos selecciona la condición final de la dirección, que en este caso me la habilita como una selección hasta la superficie. Aquí le damos en aceptar y ya tenemos el taladro o el corte pasado. Luego nos pide un chaflán aquí en estos extremos, en esta parte y en esta. Y para el chaflán nos vamos a ir al comando de chaflán, a la operación de chaflán, dentro de la pestaña de operaciones. Aquí tenemos la operación de redondeo. Hay que buscar en la pestaña que tenemos abajo de redondeo, y esta tiene dos comandos ocultos, el comando de redondeo y el comando de chaflán. En tipo de chaflán mantenemos el primero, que es ángulo por distancia. En los parámetros de chaflán la distancia la ponemos a 4 milímetros, el ángulo a 45 grados, y aquí en elementos para chaflanar seleccionamos esta arista y esta arista.
Le damos en aceptar y listo. Aquí voy a ocultar el croquis que tenemos visible porque este ya no me va a servir. Lo seleccionamos con el botón izquierdo y en la ventana de funciones seleccionamos ocultar. Nada más es para que no nos esté por ahí estorbando la visibilidad de la pieza. Ya para terminar nos vamos a la pestaña de operaciones y buscamos el comando de matriz circular. Aquí donde está la matriz lineal también tenemos otra pestaña. Hay que darle clic y aquí de la lista seleccionamos la operación de matriz circular. En la ventana del Property Manager, donde está la dirección 1, seleccionamos el eje de matriz, que puede ser pues prácticamente cualquier cara que esté con forma circular. En este caso podemos seleccionar la del interior o el diámetro exterior, la que ustedes gusten. Yo selecciono esta. En el número de instancias, aquí vamos a poner 3. Y en operaciones y caras, en este diálogo, lo seleccionamos y seleccionamos pues obviamente las caras de las operaciones que nosotros queramos copiar 3 veces en nuestra pieza sólida. Para la pieza vamos a seleccionar lo que es el agujero referentado, el agujero que tenemos acá sobre la cara y el chaflán. Le damos en aceptar y ya con eso terminamos este modelo de pieza. Esperamos que esta clase te haya gustado y te haya sido de mucha utilidad.